En lo profundo de los archivos estatales de Carolina del Sur, sepultado bajo décadas de registros administrativos, yace una colección de documentos que las autoridades intentaron desesperadamente suprimir durante más de 2 siglos. 28 testimonios de testigos, 17 informes de forenses que describen muertes tan brutales que desafiaban cualquier explicación lógica, y un diario manchado de sangre perteneciente a una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de terror a lo largo del condado de Beaufort. El año era 1835, y Eliza Hawthorne acababa de iniciar lo que los locales susurrarían como la temporada de caza que nunca terminaba. Lo que hace que estos documentos sean particularmente perturbadores no es solo su detalle gráfico, sino la precisión metódica con la que documentan un reinado de terror que cobró la vida de al menos 43 esclavos fugitivos en el lapso de 22 meses. Aún más escalofriante es lo cerca que estuvieron estas atrocidades de permanecer completamente ocultas en la historia antes de continuar con la historia de Eliza Hawthorne y los horrores que se desplegaron en los bosques del condado de Beaufort. Adentrémonos en las sombras de la Carolina del Sur de 1835, donde la sed de venganza de una mujer la transformaría en algo mucho más aterrador que cualquier monstruo del folclore. El descubrimiento de estos documentos en 1992 envió ondas de choque a través de los círculos académicos, pero su contenido fue considerado demasiado sensible para su liberación pública. Lo que estás a punto de oír ha sido compilado a partir de esos registros sellados, cuentas de sobrevivientes y testimonios judiciales que pintan un cuadro de maldad tan metódica y brutal que desafía todo lo que creíamos saber sobre la era de la ruta del ferrocarril subterráneo. Charleston, Carolina del Sur, en el año 1835, era una ciudad equilibrada precariamente al borde del caos. La reciente revuelta fallida de Denmark-Vesey había dejado toda la región en un estado de tensión paranoica, con dueños de plantaciones durmiendo con mosquetes cargados junto a sus camas, y esclavos desapareciendo en la noche a tasas sin precedentes. Fue en esta atmósfera de miedo y desconfianza que Eliza Hawthorne surgió de la oscuridad hacia la infamia. El condado de Beaufort, justo fuera de los bulliciosos mercados de algodón de Charleston, albergaba docenas de extensas plantaciones conectadas por una red de caminos de tierra que serpenteaban a través de densos bosques y pantanos traicioneros. El área se había convertido en un corredor crucial para esclavos fugitivos que intentaban alcanzar los territorios libres de Ohio, con conductores del ferrocarril subterráneo, estableciendo rutas secretas a través de la misma selva, que pronto se convertiría en el coto de caza de Eliza Hawthorne. Eliza Hawthorne no era una mujer que alguien olvidara fácilmente, midiendo casi 1,85 metros de altura, con hombros más anchos que la mayoría de los hombres y brazos que se asemejaban más a troncos de árboles que a extremidades humanas. Poseía una presencia física que exigía atención donde quiera que fuera. Sus manos, como testificarían después los testigos, eran tan grandes y poderosas que podía romper nueces entre sus dedos y doblar herraduras de hierro con mínimo esfuerzo. Pero eran sus ojos los que realmente inquietaban a quienes la encontraban. Orbes grises pálidos que parecían mirar a través de las personas en lugar de a ellas, como si estuviera calculando constantemente algo que los demás no podían comprender. Nacida como Elizabeth Ann Caldwell, en 1778, en una familia de pobres arrendatarios en las colinas de Carolina del Sur, Eliza había aprendido temprano que la supervivencia requería fuerza y crueldad. Su infancia estuvo marcada por el trabajo agotador en campos de algodón y la amenaza constante de desalojo, experiencias que la endurecieron en alguien que veía el mundo a través del lente de la violencia y la lucha. Para cuando alcanzó la adultez, Eliza había desarrollado una reputación por resolver disputas con sus puños e intimidar a hombres adultos hasta la sumisión mediante su mera presencia física. En 1799, se casó con Jeremiah Hawthorne, un capataz de plantación cuya reputación por brutalidad era legendaria en todo el condado de Beaufort. Jeremiah medía apenas unos 70 metros, pero su crueldad hacia los trabajadores esclavizados bajo su supervisión era tan extrema que incluso otros capataces encontraban sus métodos perturbadores. Llevaba un látigo de cuero incrustado con tachuelas de metal y obtenía un placer perverso al idear tormentos psicológicos
que quebraban espíritus tan chedi como los castigos físicos rompían cuerpos. Elisa, en lugar de repelerse por la naturaleza sádica de su esposo, parecía encontrarla fascinante, a menudo observándolo desde las sombras mientras realizaba sus sesiones disciplinarias. La casa de la plantación Hawthorne se asentaba en 250 acres de tierra prime para algodón, bordeada por el río Combahee al norte y densos bosques de pinos al sur. Jeremiah supervisaba a casi 50 trabajadores esclavizados, gobernándolos a través de un régimen de terror que incluía golpizas públicas, separaciones deliberadas de familias y un sistema de informantes que enfrentaba a esclavo contra esclavo. Elisa, mientras tanto, manejaba las operaciones domésticas con puño de hierro, tratando a los esclavos de la casa con tal dureza que varios intentaron suicidarse en lugar de soportar su abuso diario. Su matrimonio era tan violento como apasionado, con vecinos reportando frecuentemente sonidos de muebles rompiéndose y argumentos gritados que resonaban desde la casa Hawthorne hasta altas horas de la noche. Sin embargo, Jeremiah parecía genuinamente devoto a su esposa masiva, quizás reconociendo en ella un espíritu afín que compartía su apetito por infligir sufrimiento. Elisa, por su parte, parecía ver a Jeremiah como la única persona que verdaderamente entendía su naturaleza, el único hombre lo suficientemente fuerte para igualar su propia capacidad para la violencia. La pareja no tuvo hijos, un hecho que los chismes locales atribuían al tamaño y temperamento antinatural de Eliza. El doctor Elias Montgomery, quien ocasionalmente atendía las necesidades médicas de la plantación, escribiría más tarde en sus diarios privados que Eliza Hawthorne poseía una constitución más adecuada para un caballo de tiro que para una mujer, y mostraba patrones de comportamiento que sugerían una desconexión fundamental de las emociones humanas normales. Estas observaciones, hechas años antes de los horrores que seguirían, resultaron ser perturbadoramente proféticas. Para 1834, la plantación Hawthorne se había convertido en sinónimo de terror entre la comunidad esclava. Historias circulaban en susurros sobre trabajadores que habían sido golpeados hasta la muerte por infracciones menores, sobre el hábito de Elisa de observar castigos con evidente disfrute, y sobre cómo ambos Hawthorne parecían tomar un placer especial en desmantelar familias esclavas. Varios intentos de escape se habían realizado a lo largo de los años, pero las habilidades de rastreo de Jeremiah y el conocimiento íntimo de Eliza de la selva circundante hacían que una huida exitosa fuera casi imposible. Fue durante este periodo de tensión creciente que comenzaron a circular rumores sobre una posible rebelión esclava, inspirada en eventos pasados. Jeremiah Hawthorne, como uno de los capataces más experimentados del condado, fue reclutado para ayudar a coordinar la respuesta a cualquier posible levantamiento. Se lanzó al trabajo con entusiasmo característico, organizando patrullas, interrogando a conspiradores sospechosos y desarrollando estrategias para suprimir la rebelión antes de que se extendiera. Elisa observaba estos preparativos con creciente fascinación. Acompañó a Jeremiah en varias patrullas nocturnas, su marco masivo moviéndose a través de la oscuridad, con sorprendente sigilo mientras buscaban signos de reuniones de esclavos o armas ocultas. Estas expediciones parecieron despertar algo en Elisa que había estado latente, un instinto depredador que pronto encontraría una expresión mucho más siniestra. La rebelión fallida de 1834 terminó antes de que realmente comenzara. Traicionada por informantes y dispersada por una tormenta feroz, los líderes fueron capturados y ejecutados, sus cabezas exhibidas en picas como advertencias para otros que pudieran albergar pensamientos similares. Pero las secuelas del intento de rebelión crearon una atmósfera de paranoia que persistió por meses, con dueños de plantaciones viendo potencial insurrección en cada reunión de esclavos y respondiendo con brutalidad creciente. Fue en este clima de miedo y represión que Jeremiah Hawthorne tomó la decisión que finalmente sellaría su destino y desataría la verdadera naturaleza de su esposa sobre el mundo. La mañana del 12 de noviembre de 1834 amaneció gris y fría, con un viento amargo llevando el olor de hojas muertas a través de los bosques del condado de Beaufort. Jeremiah Hawthorne había recibido información de que un grupo de esclavos fugitivos se movía por el área, intentando alcanzar los territorios libres al norte. Según sus informantes,
El grupo consistía en 6 hombres y 3 mujeres que habían huido de plantaciones más al sur y seguían el río Combahee hacia lo que esperaban sería la libertad. Jeremiah reunió un grupo de caza compuesto por él mismo, 2 capataces vecinos llamados Benjamin Ellis y Theodore Grant, y 5 perros de rastreo criados específicamente para perseguir presas humanas. Elisa había pedido unirse a la expedición, argumentando que su conocimiento del terreno local sería valioso. Jeremiah inicialmente se resistió, afirmando que cazar esclavos fugitivos era trabajo de hombres, pero la insistencia de Eliza eventualmente desgastó sus objeciones. Se armó con un pesado garrote de roble y tomó su lugar entre los cazadores con un entusiasmo que debería haber alarmado a los presentes. El grupo de rastreo partió antes del amanecer, siguiendo a los perros mientras recogían el rastro de olor a lo largo de la orilla del río. Elisa se movía a través de la maleza con una agilidad notable para alguien de su tamaño, sus ojos pálidos escaneando el bosque en busca de señales de paso que otros podrían pasar por alto. Parecía casi excitada por la caza, frecuentemente avanzando delante del grupo y llamando cuando descubría ramas rotas o huellas que indicaban la dirección de su presa. Para el mediodía, habían acortado considerablemente la distancia con los esclavos fugitivos. Los perros mostraban creciente excitación, sus ladridos volviéndose más frenéticos a medida que el rastro de olor se volvía más fresco. Jeremiah estimó que estaban a no más de 1 hora detrás de sus objetivos, y el grupo avanzó con energía renovada. Elisa, en particular, parecía energizada por su proximidad a la presa, su respiración volviéndose más pesada y sus movimientos más depredadores. Encontraron a los fugitivos descansando en un pequeño claro junto a un arroyo, claramente exhaustos por su huida, y sin darse cuenta de que sus perseguidores se habían acercado tanto. Los 9 esclavos, que iban desde un adolescente hasta una mujer de cabello gris en sus 60 años, estaban compartiendo lo que parecía ser su última comida restante, cuando el grupo de caza emergió de los árboles circundantes. Lo que sucedió a continuación sería relatado en múltiples testimonios de testigos, aunque las diversas cuentas difieren en detalles cruciales. Según la declaración posterior de Benjamin Ellis a las autoridades, Jeremiah Hawthorne ordenó a los fugitivos que se rindieran y regresaran pacíficamente a sus dueños. El más anciano entre ellos, un hombre llamado Elías, quien había sido predicador en su plantación, dio un paso adelante e intentó negociar, ofreciéndose a regresar voluntariamente si los demás podían continuar su escape. La respuesta de Jeremiah fue golpearlo en la cara con su látigo, abriendo una herida que inmediatamente comenzó a sangrar profusamente. Este acto de violencia desencadenó exactamente el tipo de resistencia desesperada que los cazadores quizás habían estado esperando. Los hombres más jóvenes entre los fugitivos se lanzaron adelante para defender a su líder, mientras las mujeres y el adolescente intentaban huir más profundo en el bosque. En el caos que siguió, Eliza Hawthorne afirmaría más tarde que su esposo se separó del grupo principal mientras perseguía a 3 de los hombres más jóvenes hacia el arroyo. La versión oficial de los eventos, registrada en los registros del Tribunal del Condado de Beaufort, afirma que Jeremiah Hawthorne fue encontrado 2 horas después flotando boca abajo en el agua poco profunda, su cráneo aplastado por lo que parecía ser una roca pesada. Pero la cuenta privada de Elisa de ese día, registrada en el diario que más tarde se descubriría entre sus posesiones, cuenta una historia muy diferente. Según sus propias palabras, escritas en una mano irregular y apenas legible, Jeremiah había acorralado a los 3 jóvenes en el borde del arroyo y estaba intentando golpearlos hasta la sumisión, cuando ellos se volvieron contra él con furia desesperada. Ella afirmó haber presenciado todo el ataque desde la distancia, congelada en horror mientras los esclavos golpeaban a su esposo hasta la muerte con rocas sacadas del lecho del arroyo. Si la versión de Elisa era precisa, o si ella había jugado un rol más activo en la muerte de su esposo, seguiría siendo materia de especulación para investigadores que examinaron el caso décadas después. Lo que es cierto es que para cuando los otros cazadores alcanzaron el arroyo, Jeremiah Hawthorne estaba muerto y Elisa estaba arrodillada junto a su cuerpo, su marco masivo temblando con lo que parecía ser dolor, pero que varios testigos describieron más tarde como algo más complejo y perturbador. Los 3 esclavos que supuestamente habían matado a Jeremiah nunca fueron capturados. Habían desaparecido en el denso bosque que bordeaba el arroyo,
dejando atrás solo rocas manchadas de sangre y el cuerpo sin vida de uno de los capataces más temidos del condado de Beaufort. Benjamin Ellis y Theodore Grant, conmocionados por el giro repentino de los eventos, ayudaron a Eliza a llevar el cuerpo de su esposo de vuelta a sus caballos y luego la escoltaron a casa en un silencio aturdido. El funeral de Jeremiah Hawthorne fue atendido por casi todos los dueños de plantaciones en el condado, todos los cuales veían su muerte como un desafío directo al orden social que gobernaba su mundo. El hecho de que esclavos hubieran matado a un capataz blanco y escapado a la justicia se veía como un precedente intolerable que podría alentar más actos de rebelión llamados a patrullas aumentadas y castigos más duros resonaron a través de la reunión, pero Eliza Hawthorne se sentó a través de todo en un aparente silencio impasible. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar era la transformación ocurriendo detrás del exterior impasible de Eliza. La muerte de su esposo no la había simplemente devastado. Había despertado algo primal y terrible que había estado durmiendo dentro de su marco masivo. Mientras observaba el ataúd de Jeremiah siendo bajado a la tierra, Eliza Hawthorne ya estaba planeando la venganza que consumiría el resto de su vida. El doctor Montgomery, quien asistió al funeral en su capacidad como médico familiar, escribiría más tarde que el comportamiento de Eliza durante el servicio le pareció profundamente inquietante. No derramó lágrimas, no habló con nadie y parecía estudiar a los otros dolientes con la misma expresión calculadora que una vez había reservado para observar las sesiones disciplinarias de su esposo. Cuando vecinos se acercaron ofreciendo condolencias, respondió con respuestas monosilábicas entregadas en una voz tan plana y sin emociones que varias personas comentaron después sentir un escalofrío por la interacción. Las semanas siguientes al entierro de Jeremiah estuvieron marcadas por el aparente retiro de Eliza del contacto social normal. Despidió a la mayoría de los trabajadores de la plantación, reteniendo solo lo suficiente para mantener operaciones básicas, y comenzó a pasar periodos cada vez más largos sola en los bosques que rodeaban su propiedad. Vecinos que la encontraron durante estas expediciones solitarias reportaron que parecía estudiar el terreno con una intensidad inusual, como si memorizara cada árbol, arroyo y sendero de casa para algún propósito desconocido. Para enero de 1835, Eliza Hawthorne había efectivamente desaparecido de la sociedad normal. La casa de la plantación, una vez un centro de eficiencia brutal bajo la gestión de Jeremiah, se había convertido en una estructura oscura y silenciosa que los vecinos evitaban siempre que fuera posible. Comerciantes locales notaron que Eliza había comenzado a comprar artículos inusuales: longitudes de cuerda, trampas de metal típicamente usadas para capturar caza grande y herramientas cuyo propósito parecía incierto. Fue durante este periodo de aislamiento y aparente duelo que Eliza comenzó a desarrollar las habilidades y estrategias que pronto la convertirían en la depredadora más temida en todo el condado de Beaufort. Pero en ese momento, nadie podía imaginar que la viuda afligida estaba preparando metódicamente una campaña de venganza que aterrorizaría la región por casi 2 años. La transformación de Eliza Hawthorne de viuda afligida a asesina metódica no ocurrió de la noche a la mañana. A través de los amargos meses de invierno de 1834 y hasta la temprana primavera de 1835, pasó por un proceso de metamorfosis psicológica que fue tan exhaustivo como aterrador. La mujer que emergió de este periodo de aislamiento tenía poco parecido con la esposa del capataz de plantación que había enterrado a su esposo solo meses antes. El primer asesinato confirmado de Eliza ocurrió el 15 de abril de 1835, aunque el cuerpo no sería descubierto hasta casi 10 días después. La víctima era un joven llamado Nathan, quien había escapado de una plantación casi 50 millas al sur y estaba intentando seguir el río Combahee Norte hacia territorio libre. Su cuerpo fue encontrado colgando de un roble masivo, aproximadamente a 3 millas de la propiedad Hawthorne, suspendido por el cuello con una soga hecha de cuerda de cáñamo. Lo que hizo el descubrimiento particularmente perturbador no fue simplemente el hecho de la muerte de Nathan, sino la condición en la que se encontró su cuerpo. Sus manos habían sido atadas detrás de su espalda con lo que parecían correas de cuero, y su ropa mostraba evidencia de una lucha prolongada a través de la densa maleza.
Lo más inquietante de todo eran las marcas alrededor de su garganta, que sugerían que había sido estrangulado manualmente antes de ser colgado, como si el asesino hubiera querido asegurar la muerte por múltiples medios. El alguacil local, Marcus Caldwell, realizó una investigación preliminar que concluyó que Nathan probablemente se había suicidado por desesperación ante su intento de escape fallido. Esta explicación no satisfizo a nadie que realmente examinara la evidencia, pero las autoridades eran reacias a reconocer que un esclavo fugitivo había sido asesinado, ya que hacerlo requeriría investigar y potencialmente procesar a un perpetrador blanco. El caso se cerró oficialmente en 3 semanas, y el cuerpo de Nathan fue enterrado en una tumba sin marcar en el campo de los pobres del condado. Pero para aquellos que sabían leer las señales, la muerte de Nathan marcaba el inicio de un patrón que se volvería cada vez más difícil de ignorar. Elisa había pasado los meses de invierno estudiando las rutas comúnmente usadas por esclavos fugitivos, aprendiendo sus hábitos y preferencias con la misma precisión metódica que su esposo había aplicado una vez para quebrar espíritus rebeldes. Había descubierto que los fugitivos tendían a seguir fuentes de agua cuando era posible, tanto para beber como porque los arroyos dificultaban el rastreo por perros. El río Combahee y sus varios afluentes formaban una autopista natural a través de los bosques del condado de Beaufort, y Elisa había pasado innumerables horas mapeando cada curva, banco de arena y escondite a lo largo de su longitud. También había aprendido a reconocer las sutiles señales que indicaban paso humano reciente, ramitas rotas a cierta altura, hojarasca disturbada, rastros de barro o tela atrapados en espinas. Más importante aún, había comenzado a entender la psicología de personas desesperadas, su tendencia a buscar refugio en ciertos tipos de ubicaciones y sus respuestas predecibles al miedo y al agotamiento. Para extender su comprensión, Elisa incluso había consultado mapas antiguos de la región y hablado discretamente con cazadores locales sobre patrones de animales, adaptando ese conocimiento a la caza humana. Su segunda víctima fue una mujer llamada Lydia, quien cometió el error fatal de buscar refugio en un granero de algodón abandonado que Elisa había estado vigilando por semanas. Lydia había estado viajando con 3 compañeros, pero se había separado de ellos durante una tormenta que azotó la región a mediados de mayo. Sola, asustada y poco familiarizada con el terreno local, tropezó con lo que parecía un refugio seguro y decidió descansar hasta el amanecer. Elisa la encontró allí justo antes del alba, acurrucada en una esquina del granero con sus pocas posesiones apretadas contra su pecho. Lo que siguió fue la primera instancia de la crueldad metódica que se convertiría en la firma de Elisa en los meses venideros. En lugar de matar a Lydia inmediatamente, Elisa eligió prolongar el terror de su víctima, atándola de forma segura y luego pasando varias horas describiendo en detalle gráfico lo que pretendía hacer. Según las entradas del diario que Elisa hizo después de este encuentro, derivó una inmensa satisfacción al observar la creciente desesperación de Lydia, al ver cómo la esperanza se drenaba gradualmente de sus ojos, al darse cuenta de que no vendría rescate. Elisa escribió extensamente sobre la pureza del miedo de su víctima, describiéndolo como algo hermoso y necesario, que ayudaba a equilibrar las escalas de justicia por la muerte de su esposo. Para agregar profundidad a su ritual, Elisa incluso recitó pasajes de la Biblia distorsionados, justificando sus acciones como un castigo divino. El cuerpo de Lydia fue descubierto 4 días después por un granjero buscando ganado extraviado. Había sido estrangulada con su propia ropa y dejada apoyada contra un árbol en una posición sentada, como si Elisa quisiera asegurar que el cuerpo fuera encontrado rápidamente. La posición era claramente deliberada, diseñada para enviar un mensaje a cualquiera que pudiera considerar intentos de escape similares. Esta vez el alguacil Caldwell no pudo descartar la muerte como suicidio. La evidencia de juego sucio era demasiado obvia, y la puesta en escena deliberada del cuerpo sugería un asesino que quería que su trabajo fuera descubierto y entendido. Caldwell lanzó lo que describió como una investigación exhaustiva, pero sus esfuerzos fueron obstaculizados por las mismas restricciones sociales que habían limitado su respuesta a la muerte de Nathan. La idea de que una persona blanca pudiera estar asesinando sistemáticamente a esclavos fugitivos era demasiado perturbadora para que las autoridades locales la consideraran seriamente.
En cambio, Caldwell enfocó su investigación en la posibilidad de que Lydia hubiera sido asesinada por otros esclavos, quizás como castigo por alguna traición percibida, o como parte de una lucha de poder interna entre grupos fugitivos. Esta teoría satisfacía las expectativas sociales de la época, mientras evitaba las implicaciones más troubling de la explicación alternativa. El caso permaneció oficialmente abierto, pero no se hizo ningún esfuerzo serio para perseguir pistas que pudieran implicar a un perpetrador blanco. Mientras tanto, Eliza ya estaba planeando su próxima caza. La muerte de Lydia le había enseñado lecciones valiosas sobre la logística del asesinato, la importancia de elegir ubicaciones aisladas, la necesidad de deshacerse de la evidencia adecuadamente, y la satisfacción psicológica que provenía del control total sobre los momentos finales de otro ser humano. Había descubierto en sí misma una capacidad para la crueldad que superaba incluso la legendaria brutalidad de su difunto esposo, y encontró este descubrimiento tanto emocionante como validante. Para extender su dominio, comenzó a experimentar con trampas improvisadas, como pozos cubiertos con hojas que podían atrapar a víctimas desprevenidas, agregando un elemento de sorpresa a sus cacerías. La primavera y el temprano verano de 1835 vieron una escalada tanto en la frecuencia como en la brutalidad de los ataques de Eliza. Su tercera víctima fue un adolescente llamado Tobias, quien había escapado de una plantación en el vecino condado de Colleton. Eliza lo rastreó por 4 días a través del bosque, observando sus movimientos y estudiando sus hábitos, antes de finalmente acorralarlo cerca de un arroyo donde se había detenido a beber. Tobias representó la primera oportunidad de Eliza para probar sus capacidades físicas contra una víctima que era joven, fuerte y lo suficientemente desesperada para luchar con genuina ferocidad. La lucha duró casi 25 minutos, con Tobias logrando asestar varios golpes sólidos que dejaron a Eliza magullada y sangrando. Pero su tamaño y fuerza superiores eventualmente prevalecieron, y estranguló al chico con sus manos desnudas, mientras lo inmovilizaba debajo de su marco masivo. La satisfacción que Eliza derivó de este asesinato fue diferente de sus experiencias previas, más física, más primal y de alguna manera más completa. Había probado a sí misma que podía someter incluso a un oponente fuerte y determinado, mediante pura dominancia física, y esta realización la llenó con un sentido de poder como nada que hubiera experimentado antes. Sus entradas en el diario de este periodo revelan una gratificación casi sensual, al describir el momento en que Tobias finalmente dejó de luchar, cuando sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se volvió flácido debajo de ella. Para conmemorar el evento, Eliza tomó un mechón de cabello como trofeo, comenzando una colección que crecería con cada víctima. El cuerpo de Tobias fue encontrado colgando de una rama de árbol a 25 pies del suelo, una hazaña que habría requerido una fuerza y determinación enormes para lograr. El mensaje era claro para cualquiera familiarizado con los asesinatos previos. Un asesino poderoso y metódico estaba apuntando a esclavos fugitivos en toda la región, y nadie estaba a salvo de su alcance. Para este punto, incluso las autoridades más deliberadamente ciegas ya no podían ignorar el patrón que estaba emergiendo. 4 esclavos fugitivos habían sido asesinados en un periodo de 3 meses, todos dentro de un área geográfica relativamente pequeña, todos mostrando evidencia de haber sido dominados por alguien de fuerza física excepcional. El alguacil Caldwell, bajo presión de dueños de plantaciones que comenzaban a preocuparse por las implicaciones de los asesinatos, finalmente reconoció que un asesino serial estaba operando en el condado de Beaufort, pero reconocer el problema y resolverlo resultaron ser cosas muy diferentes. Eliza se había vuelto increíblemente hábil en cubrir sus huellas, tanto literal como figuradamente. Conocía el bosque mejor que nadie en el condado. Podía moverse a través de la densa maleza, sin dejar señales obvias de paso, y había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para predecir dónde viajarían los esclavos fugitivos y cuándo necesitarían descansar. Más importante aún, Eliza había aprendido a manejar los aspectos sociales de su vida secreta con notable efectividad. En público, mantenía la persona de una viuda afligida luchando por manejar la propiedad de su difunto esposo. Asistía a servicios religiosos regularmente, daba respuestas apropiadas cuando vecinos preguntaban por su bienestar
y conducía transacciones comerciales con la misma eficiencia estoica que había caracterizado su comportamiento antes de la muerte de Jeremiah. Nadie sospechaba que la mujer que se sentaba en silencio en el tercer banco de la iglesia metodista de Beaufort cada domingo por la mañana era la misma persona que pasaba sus noches de semana acechando presas humanas a través de los bosques circundantes. Elisa había descubierto un talento extraordinario para la compartimentalización, manteniendo identidades completamente separadas para sus vidas pública y privada con una habilidad que habría impresionado a actores profesionales. La transformación psicológica que habilitó esta existencia dual era quizás el aspecto más perturbador de la evolución de Elisa de ciudadana ordinaria a asesina serial. Había desarrollado una narrativa interna que justificaba sus acciones no solo como aceptables, sino como necesarias y justas. En su mente, cada esclavo fugitivo que mataba equilibraba las escalas de justicia por el asesinato de su esposo, restaurando el orden natural que había sido disrupted por su rebelión contra la autoridad legítima. Este sentido de rectitud daba a las acciones de Elisa una calidad ritualística metódica que distinguía su trabajo de crímenes o violencia ordinarios. No estaba matando en rabia o pasión, sino al servicio de lo que genuinamente creía era un propósito moral superior. Esta convicción la hacía increíblemente peligrosa porque removía las barreras psicológicas normales que podrían haber limitado sus acciones o forzado a confrontar la enormidad de lo que estaba haciendo. A medida que la primavera se convertía en verano en 1835, Eliza Hawthorne había transformado completamente en algo que trascendía categorías criminales ordinarias. Ya no era simplemente una asesina, sino una depredadora que había encontrado su entorno natural y su presa. Los bosques del condado de Beaufort se habían convertido en su coto de caza, y cada esclavo fugitivo que entraba en ese territorio ponía su vida en riesgo ante una asesina cuyas capacidades aún crecían con cada caza exitosa. Para mediados del verano de 1835, Eliza Hawthorne había refinado sus métodos a un nivel de eficiencia que habría impresionado a estrategas militares. Había dividido los bosques del condado de Beaufort en una serie de territorios superpuestos, cada uno de los cuales patrullaba en un horario rotativo diseñado para maximizar sus chances de encontrar esclavos fugitivos mientras minimizaba el riesgo de ser observada por otros, blancos. Su conocimiento íntimo del terreno, combinado con una habilidad casi preternatural para predecir el comportamiento humano bajo estrés, la hacía casi imparable. El ciclo típico de caza de Elisa comenzaba con reconocimiento. Pasaba 3 o 4 días moviéndose a través de un territorio seleccionado, buscando señales de paso reciente e identificando spots probables de campamento o escondites. Su habilidad para leer pistas ambientales sutiles se había desarrollado a un grado extraordinario. Podía determinar del patrón de ramitas rotas no solo que alguien había pasado por un área, sino aproximadamente cuándo, en qué dirección viajaban, e incluso su tamaño aproximado y condición física. Una vez que había identificado señales de presencia fugitiva, Elisa establecía lo que llamaba puestos de observación, posiciones cuidadosamente ocultas que le permitían vigilar rutas probables o destinos sin ser detectada. Había construido más de 15 de estos puestos a lo largo de su territorio de caza, cada uno equipado con suministros que le permitían permanecer oculta por periodos extendidos. Desde estas posiciones podía estudiar los hábitos y patrones de comportamiento de su presa, aprendiendo sus horarios e identificando sus debilidades. El perfil psicológico que Eliza desarrolló de esclavos fugitivos típicos era notablemente sofisticado y devastadoramente preciso. Entendía que la mayoría de los escapes viajarían de noche para evitar detección, que buscarían fuentes de agua para beber y lavarse, y que preferirían cobertura densa durante las horas del día. Más sutilmente, reconocía que el miedo y el agotamiento los harían predecibles en su toma de decisiones, causando que eligieran el refugio más obvio, o la ruta más directa, incluso cuando alternativas podrían ser más seguras. Elisa también entendía la dinámica social que gobernaba grupos fugitivos. Sabía que las familias no abandonarían miembros heridos o exhaustos, que los grupos a menudo se dividirían, cuando perseguidos e intentarían reunirse en ubicaciones predeterminadas.
y que los viajeros solitarios eran más propensos a tomar riesgos desesperados que aquellos viajando con compañeros. Este conocimiento le permitía manipular el comportamiento de sus víctimas, usando sus propios instintos de supervivencia y lealtad a sus compañeros en contra de ellos. Para refinar esto, Elisa comenzó a estudiar textos sobre psicología animal y caza indígena, adaptando técnicas ancestrales a su propósito siniestro. Su cuarta víctima confirmada fue un hombre llamado Solomon, quien había escapado de una plantación en el condado de Jasper con su esposa embarazada, Abigail, y su hija de 10 años, Clara. La familia había estado viajando por casi 8 días cuando Elisa los vio por primera vez, descansando junto a un pequeño arroyo aproximadamente a 4 millas de su propiedad. En lugar de atacar inmediatamente, Elisa eligió observar a la familia por 3 días, estudiando sus rutinas e identificando puntos de apalancamiento psicológico que podía explotar. Lo que descubrió fue que Solomon estaba volviéndose cada vez más desesperado a medida que el embarazo de Abigail avanzaba y el viaje se volvía más difícil para ella. Abigail estaba experimentando complicaciones que ralentizaban su progreso significativamente, y la joven Clara mostraba signos de enfermedad que preocupaban a ambos padres. La familia estaba esencialmente atrapada entre la imposibilidad de continuar su huida y la certeza de recaptura si permanecían estacionarios por mucho tiempo. El ataque de Elisa a la familia demostró un nivel de sofisticación psicológica que era verdaderamente escalofriante. En lugar de confrontarlos directamente, comenzó apuntando a sus suministros y materiales de refugio. A lo largo de varias noches robó sus mantas, contaminó su fuente de agua y creó señales de perseguidores de esclavos que los obligaron a abandonar spots de campamento relativamente seguros por posiciones más expuestas. La presión psicológica de estas tácticas desgastó la resistencia de la familia más efectivamente que la violencia directa podría haber logrado. Solomon se volvió cada vez más paranoico y exhausto, tomando decisiones pobres que ponían a su familia en mayor peligro. La condición de Abigail continuó deteriorándose, y Clara comenzó a mostrar signos de desnutrición seria. Para el momento en que Elisa finalmente se rebeló, la familia estaba demasiado debilitada y desmoralizada para montar una resistencia efectiva. Las entradas del diario de Elisa describiendo los días finales de la familia hacen una lectura extremadamente perturbadora, incluso 2 siglos después. Escribió extensamente sobre el valor educativo de romper lentamente su esperanza y determinación, comparando el proceso a entrenar caballos difíciles o quebrar perros obstinados. Parecía ver su sufrimiento no como cruel o innecesario, sino como una consecuencia natural e inevitable de su decisión de desafiar el orden social establecido. Para agregar un elemento de terror prolongado, Elisa forzó a la familia a cavar sus propias tumbas parciales como parte del ritual, extendiendo el horror psicológico. Los asesinatos reales se llevaron a cabo en un periodo de 4 días, con Elisa deliberadamente prolongando la agonía de la familia para su propia satisfacción psicológica. Mató a Clara primero, estrangulándola mientras obligaba a sus padres a mirar. Luego usó la muerte de la niña como apalancamiento para torturar a Solomon y Abigail, con descripciones de lo que planeaba hacerles a cada uno. Las entradas del diario sugieren que Elisa derivó particular satisfacción de las súplicas de Abigail por la vida de su hijo no nacido, viéndolo como prueba de la debilidad fundamental que hacía a los esclavos inadecuados para la libertad. La muerte de Solomon llegó en el 3er día, después de que Elisa lo obligara a completar las tumbas para su hija y su esposa embarazada. Lo estranguló con la misma cuerda que había usado en Clara. Luego dejó su cuerpo junto a las tumbas superficiales como lo que describió como un monumento a la futilidad de la rebelión. Abigail, ya debilitada por complicaciones del embarazo y trauma psicológico, sobrevivió menos de 8 horas después de la muerte de su esposo, muriendo de lo que parecía ser una combinación de estrés, deshidratación y desesperación. El descubrimiento de los cuerpos de la familia creó un nivel de alarma en el condado de Beaufort que las autoridades ya no pudieron ignorar o minimizar. 4 esclavos fugitivos más habían sido asesinados, incluyendo una mujer embarazada y una niña, y la evidencia apuntaba inconfundiblemente a un solo asesino, operando con confianza y brutalidad crecientes. Dueños de plantaciones en toda la región comenzaron a presionar a las autoridades locales para tomar acción decisiva,
mientras los esclavos susurraban historias sobre el demonio blanco que acechaba los bosques entre Carolina del Sur y la Libertad. El alguacil Caldwell, reconociendo que su posición podría depender de encontrar al asesino, finalmente lanzó lo que describió como una investigación integral sobre los asesinatos. Organizó grupos de búsqueda para peinar los bosques donde se habían encontrado los cuerpos. Entrevistó a posibles testigos e incluso ofreció una recompensa modesta por información que llevara a la captura del asesino. Pero sus esfuerzos fueron obstaculizados por varios factores que Elisa había explotado inteligentemente en la planificación de su campaña. Primero, la investigación estaba limitada por las mismas actitudes sociales que inicialmente habían impedido que las autoridades tomaran los asesinatos en serio. La mayoría de los residentes blancos del condado de Beaufort veían a los esclavos fugitivos como criminales que habían atraído cualquier destino sobre sí mismos. Había poca simpatía por las víctimas y aún menos entusiasmo por gastar recursos significativos para encontrar a su asesino. Muchos blancos aplaudían privadamente los asesinatos, viéndolos como castigo apropiado para esclavos que se habían atrevido a buscar la libertad. Segundo, la selección de territorio de caza de Elisa había sido estratégicamente brillante. Los bosques donde operaba eran vastos, densos y familiares para muy pocas personas. Aparte de ella misma, los grupos de búsqueda podían pasar semanas peinando el área sin descubrir ni una fracción de los escondites, senderos y landmarks que Elisa conocía íntimamente. Su habilidad para observar búsquedas potenciales mientras permanecía oculta significaba que podía evitar la detección, incluso cuando se acercaban relativamente a su posición. Más importante aún, nadie sospechaba que una mujer pudiera ser responsable de asesinatos que requerían tal fuerza física obvia y determinación salvaje. La suposición de que el asesino debía ser hombre eliminaba a Elisa de consideración antes de que la investigación siquiera comenzara, permitiéndole continuar operando bajo un manto de invisibilidad social que resultó casi impenetrable. Elisa estaba bien consciente de estas ventajas, y sus entradas en el diario de este periodo revelan una confianza creciente en su habilidad para continuar matando sin enfrentar consecuencias serias. Había comenzado a ver los asesinatos no como una campaña temporal de venganza, sino como una vocación permanente que daba significado y propósito a su vida. La transformación de viuda afligida a asesina serial ahora era completa, y Elisa Hawthorne había encontrado su verdadero llamado. El tarde verano y temprano otoño de 1835 vieron una aceleración en el horario de matanzas de Elisa que reflejaba tanto su confianza creciente como su necesidad psicológica creciente por la satisfacción que el asesinato proporcionaba. Sus víctimas durante este periodo incluían a un herrero llamado Josiah, que había escapado de Charleston, hermanos gemelos llamados Lucas y Mateo, que habían huido de una plantación en el condado de Hampton, una mujer anciana llamada Esther, que viajaba sola hacia lo que esperaba sería santuario con negros libres en Ohio, y un grupo de 4 amigos que intentaban una huida coordinada, pero cayeron en una trampa elaborada por Elisa, usando cebos falsos de refugios seguros. Cada asesinato demostraba refinamientos en la técnica y psicología de Elisa. Había aprendido a extender la tortura psicológica que precedía a la muerte, desarrollando métodos de tormento mental que a veces eran más efectivos que la violencia física para quebrar la voluntad de resistencia de sus víctimas. También había comenzado a tomar trofeos de cada asesinato, artículos de ropa, posesiones personales o partes del cuerpo que guardaba como recordatorios de sus logros. La colección de trofeos oculta en un sótano especialmente construido debajo de su casa se convirtió en una obsesión que consumía cantidades crecientes de la atención de Elisa. Pasaba horas arreglando y reacomodando los ítems, reviviendo cada asesinato a través de la evidencia física de los momentos finales de sus víctimas. Las entradas del diario describiendo estas sesiones revelan una mente que había cruzado permanentemente a territorio que solo podía describirse como puro mal. Para expandir su colección, Elisa comenzó a categorizar los trofeos por tipo de víctima, agregando notas detalladas sobre las lecciones aprendidas de cada caza. Para octubre de 1835, Elisa Hawthorne había matado al menos 15 esclavos fugitivos, y los rumores del demonio del bosque
habían comenzado a extenderse a lo largo de la red del ferrocarril subterráneo. Conductores empezaron a advertir a potenciales escapes sobre los peligros inusuales presentes en el condado de Beaufort, y algunas rutas fueron alteradas permanentemente para evitar el área por completo. Pero para Elisa, esto representaba no un retroceso sino un nuevo desafío emocionante. Comenzó a expandir su territorio de caza, siguiendo a víctimas potenciales más lejos de su base y desarrollando nuevas estrategias para localizar presa en terreno unfamiliar. La temporada de caza que había comenzado con la muerte de su esposo no mostraba signos de terminar, y Elisa Hawthorne apenas estaba explorando la extensión completa de su capacidad para el mal. A medida que el otoño se profundizaba en invierno, la reputación de Elisa Hawthorne había trascendido los límites del condado de Beaufort y comenzado a extenderse a lo largo de la red del ferrocarril subterráneo de Carolina del Sur como un tumor maligno. Conductores y maestros de estaciones que nunca habían visto su mano de obra de primera mano, sin embargo hablaban en tonos susurrados sobre el demonio blanco que acechaba los bosques entre Charleston y La Libertad, convirtiendo lo que debería haber sido un corredor de esperanza en un paisaje de terror y muerte. El impacto psicológico de la campaña de Elisa se extendía mucho más allá de su conteo actual de cuerpos. Por cada esclavo fugitivo que asesinaba, docenas de otros eran paralizados por el miedo, abandonando intentos de escape o eligiendo rutas más largas y peligrosas que a menudo resultaban igual de mortales. La red del ferrocarril subterráneo que se había estado desarrollando en el centro de Carolina del Sur fue efectivamente lisiada, ya que los conductores encontraban cada vez más difícil convencer a potenciales escapes de que los riesgos eran manejables. Elisa entendía este componente de guerra psicológica de su trabajo y lo cultivaba deliberadamente a través de puestas en escena cada vez más teatrales de los cuerpos de sus víctimas. Había comenzado a arreglar cadáveres en posiciones diseñadas para maximizar su impacto psicológico en quien los descubriera, creando escenas que perseguirían a los testigos por años. Cuerpos colgando de árboles se convirtieron en su firma, pero variaba los detalles específicos para prevenir que los observadores se desensibilizaran al horror. Su 16ª víctima, una joven mujer llamada Grace, quien había escapado de una plantación cerca de Savannah, fue encontrada suspendida boca abajo de un roble masivo, su garganta cortada tan profundamente que su cabeza estaba casi separada de su cuerpo. La posición requería una fuerza física enorme para lograr, pero también demostraba un nivel de crueldad teatral que iba mucho más allá del simple asesinato. Elisa quería que cualquiera que descubriera el cuerpo de Grace entendiera que estaban lidiando con algo más allá del mal humano ordinario. El efecto fue exactamente lo que Elisa había pretendido. La noticia de la muerte de Grace se extendió a través de la comunidad esclava como un incendio forestal, acompañada de descripciones cada vez más elaboradas de los poderes sobrenaturales del asesino. Algunas historias afirmaban que el demonio podía rastrear víctimas solo por el olor, otras que podía moverse a través del bosque sin hacer ruido, y aún otras que se alimentaba del miedo de su presa antes de dar el golpe final. Las entradas del diario de Elisa de este periodo revelan su satisfacción con estas leyendas crecientes sobre sus capacidades. Había comenzado a verse a sí misma no simplemente como un instrumento de venganza por la muerte de su esposo, sino como una fuerza de la naturaleza, una encarnación viva de las consecuencias que aguardaban a esclavos que se atrevían a buscar la libertad. La mitología alrededor de sus actividades alimentaba su sentido creciente de invencibilidad y la alentaba a tomar riesgos cada vez más audaces en la búsqueda de nuevas víctimas. La caza en invierno presentaba desafíos, únicos que Elisa abordaba con precisión metódica característica. La nieve hacía el rastreo más fácil en algunos aspectos, ya que las huellas se volvían imposibles de disfrazar, pero también hacía sus propios movimientos más visibles a posibles testigos. Se adaptó desarrollando nuevas técnicas para moverse a través de terreno nevado, sin dejar huellas claras, incluyendo el uso de zapatos especialmente modificados que distribuían su considerable peso más uniformemente y creaban impresiones ambiguas que podían confundirse con huellas de animales. El clima frío también cambiaba los patrones de comportamiento de su presa, de maneras que Elisa aprendió a explotar sin piedad. Esclavos fugitivos viajando en invierno eran forzados a buscar refugio más frecuentemente
y por periodos más largos, haciéndolos más predecibles en sus movimientos y más vulnerables a observación extendida. Dejaban señales más obvias de su presencia: humo de fogatas, nieve disturbada alrededor de refugios y el inevitable desecho que se acumulaba alrededor de campamentos temporales. Su 17ª víctima fue un hombre de mediana edad llamado Ezequiel, quien había escapado de una plantación en el condado de Allendale durante una celebración de Navidad, cuando la seguridad estaba relajada. Había cometido el error de buscar refugio en un granero de algodón abandonado, que Elisa había estado vigilando por semanas, anticipando correctamente que la aparente aislamiento y construcción robusta de la estructura la harían atractiva para fugitivos buscando protección del brutal clima invernal. Ezequiel había estado en el granero por menos de 4 horas cuando Elisa llegó, moviéndose a través de la oscuridad prealba, con la eficiencia silenciosa que se había convertido en su marca. En lugar de confrontarlo inmediatamente, eligió atraparlo dentro bloqueando las puertas desde afuera. Luego pasó varias horas torturándolo psicológicamente rascando las paredes, haciendo sonidos inhumanos y ocasionalmente permitiéndole vislumbres de su silueta masiva a través de grietas en las tablas desgastadas del edificio. La tortura psicológica que precedió a la muerte de Ezequiel duró casi 10 horas, durante las cuales Elisa destruyó sistemáticamente su cordura a través de una combinación de privación sensorial, falsa esperanza y terror calculado con cuidado. Desaparecería por periodos largos, permitiéndole creer que su torturadora se había ido. Luego regresaría con nuevos horrores diseñados para aplastar cualquier optimismo que pudiera haber desarrollado durante su ausencia. Sus entradas en el diario describen este proceso como educativo, afirmando que era importante para los esclavos entender las consecuencias completas de su rebelión antes de recibir su castigo final. Cuando Elisa finalmente entró al granero para dar el golpe mortal, Ezequiel había sido reducido a una criatura balbuceante y quebrada que no ofreció resistencia a su destino. Lo estranguló con eficiencia metódica. Luego pasó tiempo adicional arreglando su cuerpo en una posición que maximizaría el impacto psicológico en quien lo descubriera. Ezequiel fue encontrado 4 días después por un granjero buscando ganado extraviado, suspendido del haz central del granero, en una soga hecha de su propia ropa. El descubrimiento del cuerpo de Ezequiel marcó un punto de inflexión en la respuesta oficial a la campaña de terror de Elisa. El alguacil Caldwell, bajo presión creciente tanto de dueños de plantaciones como de autoridades estatales en Charleston, finalmente reconoció que los asesinatos representaban una amenaza al orden social que trascendía su impacto inmediato en la comunidad esclava. Si esclavos fugitivos estaban siendo asesinados sistemáticamente por un asesino desconocido, sugería un colapso en la aplicación de la ley que podría alentar otras formas de violencia vigilante. El gobernador Robert Hayne, respondiendo a reportes del condado de Beaufort, autorizó el despliegue de recursos de la milicia estatal para asistir en la casa del asesino. Una compañía de 25 milicianos bajo el mando del capitán Elias Thornton fue despachada al área con órdenes de conducir una búsqueda sistemática de los bosques donde habían ocurrido los asesinatos. Los milicianos eran leñadores experimentados y luchadores contra indígenas que poseían habilidades de rastreo que superaban con creces las de los alguaciles locales. Elisa observó la llegada de la milicia con interés en lugar de preocupación. Sus entradas en el diario de este periodo revelan una confianza en sus habilidades que bordeaba el desprecio por sus perseguidores. Había pasado más de un año aprendiendo cada sendero, arroyo y escondite en su territorio de caza, mientras los milicianos operaban en terreno unfamiliar bajo presión para producir resultados rápidos. Más importante aún, estaban buscando a un asesino masculino, lo que significaba que Elisa podía observar sus movimientos sin arousar sospechas, mientras mantuviera su persona pública como viuda afligida. Los esfuerzos de búsqueda de la milicia resultaron ser lamentablemente inadecuados para la tarea. Los bosques del condado de Beaufort cubrían cientos de millas cuadradas de bosque denso, pantano y terreno quebrado que habrían desafiado incluso a los rastreadores más experimentados. El conocimiento íntimo de Elisa del área le permitía mantenerse adelante de los grupos de búsqueda, mientras continuaba observando presa potencial y rápidamente identificó debilidades en sus patrones de búsqueda
que podía explotar. Más significativamente, la presencia de la milicia en realidad mejoró las oportunidades de caza de Eliza al conducir a esclavos fugitivos lejos de sus rutas normales y hacia territorio familiar donde eran más propensos a cometer errores fatales. Varios fugitivos intentando evitar las patrullas de la milicia tropezaron en áreas que Eliza controlaba más completamente, haciendo los objetivos más fáciles para sus técnicas de caza cada vez más sofisticadas. Su 18ª víctima fue una adolescente llamada Mercy, quien se había separado de un grupo más grande mientras huía de patrullas de milicia. Sola, asustada y poco familiarizada con el terreno local, Mercy tomó una serie de decisiones pobres que la colocaron directamente en el camino de Eliza. Buscó refugio en una cueva que Eliza había estado vigilando por meses, anticipando correctamente que su aparente seguridad la haría atractiva para fugitivos desesperados. El asesinato de Mercy por Eliza representó un nuevo nivel de creatividad sádica que demostraba su patología psicológica en evolución. En lugar de matar a la chica inmediatamente, Eliza eligió mantenerla viva por casi 10 días, usándola como cebo para atraer a otros esclavos fugitivos que pudieran estar buscando a su compañera perdida. Ató a Mercy de forma segura dentro de la cueva. Luego usó sus gritos de ayuda para atraer a 3 víctimas adicionales a sus muertes. Durante los días siguientes, los 4 cuerpos fueron descubiertos por búsquedas de milicia, arreglados en un tabló grotesco que conmocionó incluso a soldados experimentados. Eliza había posicionado los cuerpos para sugerir que habían muerto defendiéndose unos a otros, pero la evidencia de tortura prolongada y la puesta en escena teatral del escenario no dejaba dudas de que habían sido asesinados por alguien cuya crueldad trascendía el mal humano ordinario. El capitán Thornton, en su reporte oficial al gobernador Hayne, describió la escena como evidencia de depravidad tan profunda que desafiaba la creencia en la humanidad fundamental del asesino. La falla de la milicia para capturar o incluso identificar al asesino, después de 8 semanas de búsqueda intensiva, llevó a su retiro del condado de Beaufort en marzo de 1836. El capitán Thornton admitió privadamente al gobernador Hayne que sus hombres operaban en desventaja severa contra alguien que conocía el terreno íntimamente y poseía habilidades de rastreo que superaban las suyas. Recomendó que un enfoque diferente podría ser necesario, posiblemente involucrando el uso de rastreadores civiles más familiarizados con las condiciones locales. Pero para Eliza Hawthorne, la partida de la milicia representaba una victoria decisiva que confirmaba su sentido creciente de invencibilidad. No solo había continuado matando a lo largo de sus esfuerzos de búsqueda, sino que en realidad había usado su presencia para mejorar su éxito en la caza. El impacto psicológico de este triunfo la empujó más hacia verse a sí misma como algo más allá de las limitaciones humanas ordinarias, una depredadora tan perfectamente adaptada a su entorno que la aplicación de la ley convencional nunca podría esperar contenerla. La primavera de 1836 trajo consigo una oleada renovada de intentos de escape, a medida que el clima más cálido hacía el viaje más fácil y la presencia temporal de patrullas de milicia creaba un falso sentido de que el asesino había sido capturado o expulsado. Eliza observó este aumento estacional en la actividad fugitiva con satisfacción depredadora, reconociendo que el miedo acumulado y la mitología alrededor de sus actividades habían creado exactamente la condición psicológica que necesitaba para maximizar su éxito en la caza. Las historias circulando a través de la comunidad esclava habían evolucionado en folclore elaborado, que tenía solo un parecido pasajero con la realidad, pero que servía perfectamente a los propósitos de Eliza al crear una atmósfera de dread sobrenatural que paralizaba la toma de decisiones racional. Algunos cuentos afirmaban que el demonio podía asumir cualquier forma que eligiera, otros que podía aparecer en múltiples ubicaciones simultáneamente, y aún otros que se alimentaba de las almas de sus víctimas en lugar de simplemente matar sus cuerpos. Eliza alentaba estas supersticiones a través de puestas en escena de escenas de asesinato, cada vez más elaboradas, que incorporaban elementos diseñados para sugerir poderes de otro mundo. Había comenzado a arreglar cuerpos en patrones que sugerían propósitos ritualísticos, dejando atrás objetos y símbolos que no tenían significado actual,
pero que aparecían significativos para observadores desesperados por entender lo que enfrentaban. Su 19ª víctima, un herrero llamado Caleb, quien había escapado de una plantación en el condado de Orangeburg, fue encontrado crucificado contra un roble masivo con clavos de ferrocarril clavados a través de sus manos y pies. La escena de crucifixión requería planificación y preparación que demostraba la evolución de Elisa de asesina oportunista a artista metódica de la muerte. Había pasado semanas adquiriendo los materiales necesarios, estudiando los patrones de viaje de Caleb y preparando el sitio de asesinato para maximizar su impacto psicológico. El simbolismo religioso estaba calculado cuidadosamente para sugerir que el asesino veía a los esclavos fugitivos no simplemente como criminales, sino como pecadores merecedores de castigo divino. La muerte de Caleb marcó el inicio de lo que Elisa denominaba privadamente su período teológico, durante el cual comenzó a incorporar imaginería religiosa cada vez más elaborada en sus escenas de asesinato. Sus entradas en el diario de este tiempo revelan un sistema de creencias que combinaba un cristianismo pervertido con ideología racial y venganza personal en una visión del mundo coherente que justificaba virtualmente cualquier nivel de crueldad hacia sus víctimas elegidas. Según la teología retorcida de Elisa, la esclavitud representaba el orden intencionado por Dios para la sociedad humana, con los blancos sirviendo como amos divinamente designados sobre razas inferiores creadas específicamente para el trabajo agrícola. Los esclavos fugitivos no eran simplemente infractores de la ley, sino rebeldes contra el orden natural de Dios que merecían castigo que trascendía la mera muerte. Al matarlos de maneras cada vez más elaboradas y simbólicas, Elisa creía que estaba sirviendo como instrumento de justicia divina, mientras simultáneamente vengaba el asesinato de su esposo. Este marco teológico proporcionaba a Elisa un sentido de propósito recto, que la hacía aún más peligrosa que el simple sadismo podría haber logrado. Ya no se veía a sí misma como una criminal o vigilante, sino como una guerrera santa comprometida en trabajo sagrado, que requería que superara la escrupulosidad humana normal sobre infligir sufrimiento. Los asesinatos se convirtieron en ceremonias religiosas en su mente, con cada víctima sirviendo como sacrificio ofrecido para restaurar el equilibrio cósmico que había sido disrupted por la rebelión esclava. Su 20ª víctima, una mujer llamada Ruth, quien había escapado con sus 3 hijos pequeños, se convirtió en el sujeto de un drama religioso extendido que duró casi 3 semanas. Elisa rastreó a la familia hasta un refugio oculto en un pantano, luego pasó días observando sus rutinas y estudiando sus dinámicas de relación, antes de comenzar la tortura psicológica que precedería a sus muertes. En lugar de atacar a la familia directamente, Elisa comenzó dejando símbolos religiosos y citas bíblicas en ubicaciones donde serían descubiertas por sus víctimas intencionadas. Los mensajes, cuidadosamente seleccionados de pasajes del Antiguo Testamento tratando con castigo divino y las consecuencias de la rebelión, estaban diseñados para crear una atmósfera de dread sobrenatural que debilitaría la resistencia psicológica de la familia. La campaña de guerra psicológica resultó devastadoramente efectiva. Ruth, ya exhausta y aterrorizada por semanas de huida, comenzó a interpretar los mensajes plantados por Elisa como señales de desagrado divino con su intento de escape. Se convenció de que Dios la estaba castigando por el pecado de buscar la libertad, y esta convicción paralizó su habilidad para tomar decisiones racionales sobre protegerse a sí misma y a sus hijos. Las entradas del diario de Elisa describiendo el colapso psicológico de Ruth revelan una comprensión sofisticada de la psicología religiosa y su potencial para la manipulación. Había identificado la fe cristiana profunda de su víctima como una debilidad que podía explotarse más efectivamente que amenazas directas o violencia, y usó este conocimiento para destruir la voluntad de resistencia de Ruth, sin ponerle una mano encima. Los asesinatos reales, cuando finalmente ocurrieron, fueron escenificados como un tabló religioso elaborado que incorporaba símbolos y rituales de múltiples tradiciones cristianas. Elisa arregló los cuerpos para sugerir que la familia había sido abatida por la ira divina, mientras intentaba escapar de su esclavitud divinamente ordenada, completo con citas bíblicas quemadas y artefactos religiosos que sugerían intervención sobrenatural.
El descubrimiento de Ruth y sus hijos creó un nuevo nivel de terror dentro de la comunidad esclava, que iba más allá de cualquier cosa que Elisa hubiera logrado previamente. La puesta en escena religiosa de los asesinatos sugería que el asesino poseía no solo fuerza y astucia sobrenaturales, sino sanción divina para sus actividades. Esclavos que previamente habían visto el escape como peligroso pero posible, comenzaron a verlo como literalmente maldito. Un pecado tan profundo que atraería castigo divino, no solo sobre los escapés mismos, sino sobre cualquiera que los ayudara. Esta dimensión teológica de la campaña de Elisa resultó ser su arma más efectiva en la guerra contra la red del ferrocarril subterráneo. Los conductores encontraron cada vez más difícil convencer a potenciales escapés de que los riesgos eran manejables cuando el asesino parecía poseer no solo astucia humana, sino aprobación divina. Varias rutas establecidas fueron abandonadas permanentemente, y el flujo de esclavos fugitivos a través del centro de Carolina del Sur se redujo a un goteo. La 21ª víctima de Elisa fue un adolescente llamado Aaron, quien había escapado solo de una plantación en el condado de Barnwell. Su asesinato demostró la evolución completa de las técnicas de Elisa, desde simple matanza hasta guerra psicológica y espiritual elaborada. Lo acechó por casi 2 meses, estudiando sus hábitos y desgastando gradualmente sus defensas psicológicas a través de una campaña de terror sobrenatural que lo dejó convencido de que estaba siendo perseguido por demonios. La tortura psicológica que precedió a la muerte de Aaron fue tan exhaustiva que para cuando Elisa finalmente se reveló, el chico estaba en realidad agradecido por el contacto humano, aunque reconociera que ella era su asesina. El diario de Elisa describe su alivio al descubrir que su torturadora era un ser humano en lugar de una entidad sobrenatural, y su satisfacción al aplastar esta esperanza final, explicando que ella era en efecto un instrumento de venganza divina enviado para castigar su rebelión contra el orden natural de Dios. El cuerpo de Aaron fue encontrado, arreglado en una pose de crucifixión similar a la de Caleb, pero con simbolismo religioso adicional, que sugería justificaciones teológicas cada vez más elaboradas para los asesinatos. Elisa había comenzado a incorporar elementos de múltiples denominaciones cristianas, creando rituales híbridos que parecían extraer de tradiciones baptistas, metodistas e incluso católicas, mientras servían a sus propósitos retorcidos. Sofisticación teológica de estas escenas de asesinato posteriores llamó la atención de autoridades religiosas a lo largo de Carolina del Sur, quienes reconocieron que alguien con conocimiento bíblico significativo era responsable de los killings. Varios ministros prominentes intentaron intervenir predicando sermones que condenaban la violencia vigilante y enfatizaban el deber cristiano de mostrar misericordia incluso hacia esclavos fugitivos. Pero sus esfuerzos fueron obstaculizados por el hecho incómodo de que muchos de sus feligreses apoyaban privadamente las acciones del asesino. El reverendo Thomas Whittaker, de la Iglesia Metodista de Beaufort, donde Elisa mantenía asistencia regular, escribió más tarde que había comenzado a sospechar que el asesino podría ser alguien dentro de su propia congregación. Las citas bíblicas usadas en las escenas de asesinato demostraban familiaridad con traducciones e interpretaciones específicas que sugerían educación religiosa formal en lugar de cristianismo folclórico. Pero sus sospechas nunca se enfocaron en Elisa, cuya persona pública como viuda luchando con su fe parecía inconsistente con la sofisticación teológica mostrada en los asesinatos. La habilidad de Elisa para mantener su identidad dual había alcanzado un nivel de compartimentalización psicológica que era verdaderamente extraordinario. Podía participar en servicios de adoración los domingos por la mañana con aparente sinceridad mientras pasaba sus noches de semana comprometida en actividades que representaban la completa perversión de cada principio cristiano. Sus entradas en el diario revelan ningún sentido de contradicción entre estos dos aspectos de su vida, sugiriendo un grado de disociación mental que le permitía funcionar como miembro normal de la comunidad y como asesina depredadora sin experimentar disonancia cognitiva. Para el verano de 1836, Elisa Hawthorne había logrado un nivel de dominancia sobre su territorio de caza elegido que era sin precedentes en la historia criminal americana.
había efectivamente cerrado las operaciones del ferrocarril subterráneo a lo largo del centro de Carolina del Sur, aterrorizado a la comunidad esclava, hasta abandonar la mayoría de los intentos de escape y creado una mitología alrededor de sus actividades que servía para multiplicar su impacto actual exponencialmente. Se había convertido en todo sentido en la depredadora perfecta, tan perfectamente adaptada a su entorno y presa, que la aplicación de la ley convencional parecía impotente para detenerla. Pero la perfección, como Eliza pronto descubriría, contenía las semillas de su propia destrucción. Su mismo éxito había creado condiciones que eventualmente llevarían a su caída, aunque no de ninguna manera que ella pudiera haber anticipado. El tarde verano de 1836 trajo un desarrollo inesperado que alteraría fundamentalmente la dinámica de la campaña de caza de Eliza. Un grupo de negros libres de Cincinnati, liderado por un exesclavo llamado Theodore Blake, quien había escapado de Carolina del Sur 18 años antes, había estado siguiendo reportes de los asesinatos sistemáticos con alarma creciente. Blake, quien se había convertido en un empresario exitoso y miembro prominente del movimiento abolicionista de Cincinnati, reconoció que el asesino en el condado de Beaufort representaba una amenaza que trascendía preocupaciones locales. Blake había mantenido contacto con conductores del ferrocarril subterráneo a lo largo de la región del Medio Atlántico y entendía que la campaña de Eliza estaba efectivamente estrangulando una de las rutas de escape más importantes entre el sur profundo y la libertad. Más de 35 asesinatos confirmados habían ocurrido en un periodo de 22 meses, con desapariciones adicionales, sugiriendo que el conteo actual de cuerpos podría ser significativamente más alto. El impacto psicológico de los killings se había extendido mucho más allá de Carolina del Sur, desalentando intentos de escape a lo largo de Georgia y Alabama, trabajando con líderes del ferrocarril subterráneo, incluyendo la legendaria Harriet Jacobs, quien había guiado exitosamente múltiples grupos a través de territorio peligroso, sin perder a una sola persona. Blake desarrolló un plan para rastrear y neutralizar al asesino a través de métodos que la aplicación de la ley había fallado en implementar efectivamente. El plan llamaba a una investigación sistemática que combinaría las habilidades de rastreo de outdoorsmen experimentados con técnicas de recolección de inteligencia que habían probado ser exitosas en otras operaciones del ferrocarril subterráneo. Blake reunió un equipo de 10 hombres, todos los cuales eran ya sea esclavos escapados ellos mismos o negros libres con experiencia extensa en operaciones clandestinas. El equipo incluía rastreadores que podían leer señales en condiciones que confundían a buscadores blancos, especialistas en inteligencia, que podían reunir información de comunidades, esclavas sin arruzar sospechas y veteranos de combate que poseían las habilidades tácticas necesarias para confrontar a un asesino que ya había demostrado astucia y brutalidad sobrenaturales. El equipo llegó al condado de Beaufort a principios de octubre, posando como trabajadores itinerantes buscando empleo en operaciones de cosecha de algodón. Su presencia no atrajo atención de blancos locales, quienes veían a negros viajeros como una parte normal de la fuerza laboral estacional. Pero dentro de la comunidad esclava, la palabra se extendió rápidamente de que personas especiales habían llegado para lidiar con el demonio que había estado aterrorizando la región por casi 2 años. La investigación de Blake comenzó con un análisis sistemático de los sitios de asesinato, que reveló patrones invisibles para buscadores previos. Los especialistas en rastreo del equipo, trabajando con información proporcionada por esclavos locales, que habían estado demasiado asustados para cooperar con autoridades blancas, comenzaron a desarrollar un mapa comprensivo del territorio y patrones de movimiento del asesino. Lo que emergió fue una imagen de alguien que poseía un conocimiento casi sobrenatural del terreno local, combinado con un enfoque metódico a la selección de víctimas que sugería planificación, estilo militar. El avance más significativo del equipo de investigación vino cuando reconocieron que todos los sitios de asesinato estaban ubicados dentro de un área aproximadamente circular centrada en la abandonada plantación Hawthorne. Esclavos locales habían evitado proporcionar esta información a autoridades blancas, porque temían ser acusados de los asesinatos ellos mismos, pero la compartieron voluntariamente con el equipo de Blake,
una vez que entendieron que profesionales experimentados habían llegado para resolver el problema. Blake personalmente condujo vigilancia de la propiedad Hawthorne, usando habilidades desarrolladas durante su propio escape 18 años antes para observar la ubicación sin ser detectado. Lo que descubrió fue que la plantación, supuestamente abandonada, mostraba señales sutiles de habitación reciente, humo de fogatas cuidadosamente ocultas, evidencia de viaje regular en caminos cubiertos de maleza y la presencia de suministros que sugerían que alguien estaba usando la propiedad como base de operaciones. Más significativamente, Blake observó a Elisa misma durante una de sus preparaciones nocturnas para una expedición de caza. La vio desde ocultamiento mientras emergía de la casa aparentemente vacía, se armaba con cuerda y implementos de metal cuyo propósito era incierto, y desaparecía en el bosque con un sigilo y propósito que no dejaba dudas sobre su identidad como la asesina que buscaban. La revelación de que los asesinatos estaban siendo cometidos por una mujer blanca golpeó al equipo de Blake como casi incomprensible, desafiando sus suposiciones sobre tanto la identidad como las motivaciones del asesino. Habían esperado encontrar a un cazador de esclavos rogue, o posiblemente a un hombre blanco desquiciado, pero la idea de que una viuda de plantación pudiera ser responsable de tal brutalidad sistemática requería que reevaluaran completamente su comprensión de la situación. Blake pasó 4 noches adicionales observando las actividades de Eliza, documentando sus rutinas y estudiando sus métodos con la exhaustividad de un oficial de inteligencia militar. Lo que descubrió fue que Elisa había desarrollado un nivel de expertise en rastrear y matar presa humana que superaba cualquier cosa que hubiera encontrado durante sus propios años de huida peligrosa de la esclavitud. Se movía a través del bosque con la eficiencia silenciosa de un depredador natural. Seguía senderos invisibles para la observación normal y demostraba una paciencia y persistencia que la hacían casi imparable. Pero Blake también identificó debilidades en el enfoque de Eliza, que podían ser explotadas por alguien con conocimiento y preparación suficientes. Su mismo éxito la había hecho demasiado confiada, y había caído en patrones de comportamiento que hacían sus movimientos predecibles para observadores cuidadosos. Más importante aún, su enfoque en esclavos fugitivos la había cegado a la posibilidad de que ella misma pudiera convertirse en la cazada en lugar de la cazadora. El plan de Blake para lidiar con Eliza requería un nivel de coordinación y sofisticación táctica que reflejaba la experiencia extensa de su equipo en operaciones clandestinas. En lugar de confrontarla directamente, lo que los colocaría en desventaja severa en terreno que ella conocía íntimamente, usarían sus propios métodos en contra de ella, convirtiéndose en los cazadores en un juego mortal, donde ella era la presa. El plan llamaba a que el equipo de Blake escenificara un intento de escape falso que atraería a Elisa a perseguir lo que parecía ser un objetivo vulnerable. Un miembro del equipo, un joven hombre llamado Josiah, quien tenía un fuerte parecido con el perfil típico de las víctimas de Eliza, viajaría a lo largo de rutas que escapes previos habían usado, dejando señales que atraerían la atención de Elisa y la atraerían a un sitio de emboscada cuidadosamente preparado. El componente psicológico del plan era igual de importante. Blake entendía que el éxito de Eliza dependía en gran medida del miedo y desorientación de sus víctimas, emociones que les impedían pensar claramente sobre escape o resistencia. Por contraste, su equipo estaría calmado, preparado y trabajando desde inteligencia detallada sobre los métodos y capacidades de Elisa. Tendrían toda ventaja que Elisa típicamente poseía, mientras ella operaría bajo las mismas desventajas que habían condenado a sus víctimas previas. La ejecución del plan de Blake comenzó en la noche del 18 de octubre, cuando Josiah partió de una ubicación aproximadamente a 12 millas al sur de la propiedad Hawthorne, siguiendo una ruta que análisis cuidadoso había mostrado ser uno de los corredores de caza preferidos de Elisa. Josiah era un conductor experimentado del ferrocarril subterráneo, él mismo, y poseía las habilidades necesarias para dejar señales que aparecerían auténticas para Eliza, mientras evitaba los errores sutiles que habían condenado a escapes genuinos. Elisa descubrió el rastro de Josiah dentro de 3 días, exactamente como Blake había predicho. Sus entradas en el diario de este periodo revelan su excitación
al encontrar lo que parecía ser un objetivo particularmente prometedor, un joven, aparentemente saludable, viajando solo y siguiendo rutas predecibles hacia los territorios libres. Comenzó su patrón usual de observación extendida, sin saber que estaba siendo observada a su vez por miembros del equipo de Blake, que se habían posicionado a lo largo del área. El juego de gato y ratón que siguió duró casi 10 días, con Elisa acechando a Josiah mientras el equipo de Blake rastreaba a ambos a través de los densos bosques del condado de Beaufort. Josiah jugó su rol perfectamente, mostrando la combinación correcta de cautela y desesperación que caracterizaba a escapees genuinos, mientras guiaba a Elisa constantemente hacia el sitio de emboscada que Blake había preparado. Las entradas del diario de Elisa revelan anticipación creciente mientras preparaba reclamar lo que esperaba sería su 22ª víctima. Había comenzado a planear un despliegue teológico incluso más elaborado que sus asesinatos previos, intending usar la muerte de Josiah para enviar un mensaje que aplastaría completamente cualquier actividad restante del ferrocarril subterráneo en el centro de Carolina del Sur. Su confianza en su propia invencibilidad había alcanzado un nivel que bordeaba la megalomanía, y se acercó a lo que esperaba ser otro asesinato rutinario, con la arrogancia casual de un maestro artesano practicando habilidades familiares. Pero mientras Elisa preparaba Springer lo que creía era su trampa, estaba caminando directamente hacia la trampa, cuidadosamente tendida por Blake, la cazadora que había aterrorizado el centro de Carolina del Sur por casi 2 años. Estaba a punto de descubrir que finalmente había encontrado presa que podía morder de vuelta con efectividad mortal. La confrontación entre Elisa Hawthorne y el equipo de Blake ocurrió en un pequeño claro junto al arroyo Willow, aproximadamente a 6 millas al sureste de la plantación Hawthorne. Blake había elegido la ubicación cuidadosamente, identificando un sitio que ofrecía múltiples rutas de escape para su equipo, mientras limitaba las opciones de Elisa para retiro o ocultamiento. El claro estaba rodeado de maleza densa, que ocultaría a sus hombres mientras proporcionaba campos de fuego claros hacia el centro, donde Elisa sería atraída por la aparente vulnerabilidad de Josiah. Elisa se acercó al claro justo antes del alba del 28 de octubre, moviéndose con el sigilo confiado que le había servido tan bien en cacerías previas. Josiah había hecho campamento en el centro del claro la noche anterior, construyendo una pequeña fogata y mostrando la descuidada exhaustión que caracterizaba a escapees genuinos que se creían temporalmente seguros. Para el ojo experimentado de Elisa, representaba exactamente el tipo de objetivo fácil que había hecho su reputación como la depredadora más temida en el centro de Carolina del Sur. Lo que Elisa no podía saber era que 9 hombres armados con rifles y poseyendo experiencia extensa en combate estaban posicionados en ocultamiento alrededor del perímetro del claro, cada uno con una línea de vista clara al área donde ella emergería. Blake mismo ocupaba una posición que le permitía observar el acercamiento de Elisa mientras mantenía comando y control sobre la respuesta de su equipo a cualquier táctica que ella pudiera emplear. El ataque de Elisa siguió el patrón que había perfeccionado en 22 meses de asesinato sistemático. Emergió del bosque con velocidad explosiva, cubriendo la distancia hacia la forma aparentemente dormida de Josiah en segundos e intentando someterlo antes de que pudiera montar resistencia efectiva. Sus manos masivas alcanzaron su garganta con la misma eficiencia brutal que había cobrado las vidas de al menos 35 víctimas previas. Pero Josiah no estaba dormido, y estaba lejos de estar indefenso. Mientras las manos de Elisa se cerraban alrededor de su garganta, se retorció alejándose con habilidad practicada, mientras simultáneamente gritaba la señal que activaba la emboscada de Blake. 9 rifles dispararon casi simultáneamente, enviando una andanada de balas de mosquete hacia la posición de Elisa, con precisión devastadora. La fuerza sobrehumana y reflejos rápidos de Elisa la salvaron de la muerte inmediata, pero no pudieron prevenir las múltiples heridas que la enviaron crashing al suelo en el centro del claro. 3 balas la habían golpeado en el pecho, otra había destrozado su brazo izquierdo, y una quinta había rasgado el músculo de su muslo derecho. Cualquier persona normal habría sido muerta instantáneamente, o rendida completamente indefensa, pero el marco masivo y la increíble dureza de Elisa le permitieron sobrevivir
heridas que habrían sido inmediatamente fatales para alguien de constitución ordinaria. La vista de Eliza luchando por levantarse a pesar de heridas que deberían haberla matado golpeó al equipo de Blake como genuinamente sobrenatural, confirmando algunas de las historias más extremas que habían oído sobre el demonio del condado de Beaufort. Su supervivencia del vóley inicial sugería que en efecto estaban lidiando con algo más allá de las limitaciones humanas ordinarias, y varios miembros del equipo comenzaron a cuestionar si armas convencionales podían detenerla en absoluto. Pero Blake había anticipado esta posibilidad y se había preparado en consecuencia. Mientras Eliza intentaba gatear hacia la línea de árboles a pesar de sus heridas masivas, Blake emergió de ocultamiento con una pistola cargada y se acercó a dentro de 3 metros de su posición. La conversación que siguió, como registrada en el reporte detallado de Blake a líderes del ferrocarril subterráneo, reveló la extensión completa de la patología psicológica de Eliza, mientras demostraba que permanecía peligrosa incluso mientras estaba mortalmente herida. Las primeras palabras de Eliza, habladas a través de labios espumosos de sangre mientras luchaba por respirar con pulmones perforados, no fueron súplicas por misericordia o expresiones de arrepentimiento, sino amenazas de venganza divina contra cualquiera que se atreviera a interferir con su misión sagrada. Se proclamó a sí misma como un instrumento de la voluntad de Dios, elegida para castigar esclavos que se rebelaban contra su esclavitud divinamente ordenada, y prometió que su muerte solo alentaría a otros a continuar su trabajo santo. La respuesta de Blake fue calmada y metódica, entregada en el tono de alguien conduciendo un interrogatorio formal, en lugar de comprometido en confrontación emocional. Se identificó como representante de la red del ferrocarril subterráneo, e informó a Eliza que su reinado de terror había terminado permanentemente. Luego comenzó a hacer preguntas específicas sobre sus métodos, motivaciones y la ubicación de evidencia que podría ayudar a identificar víctimas adicionales cuyos cuerpos no habían sido descubiertos aún. Las respuestas de Eliza, entregadas con la confianza arrogante de alguien que se creía más allá del juicio humano, proporcionaron a Blake información detallada sobre asesinatos que nunca habían sido reportados oficialmente. Se jactó de víctimas cuyas desapariciones habían sido atribuidas a otras causas. Describió técnicas de caza que revelaban el verdadero alcance de sus actividades, y expresó arrepentimiento solo porque su muerte le impediría continuar lo que veía como trabajo necesario y recto. El interrogatorio duró casi 40 minutos, durante los cuales la condición de Eliza deterioró constantemente a pesar de su constitución extraordinaria. La pérdida de sangre de múltiples heridas estaba cobrando su inevitable peaje, y su respiración se volvió cada vez más laboriosa a medida que pulmones dañados luchaban por funcionar. Pero sus facultades mentales permanecieron agudas hasta el final, y continuó proporcionando información con la precisión factual de alguien discutiendo asuntos de negocio rutinarios. Las palabras finales de Eliza, habladas mientras su respiración se volvía demasiado superficial para apoyar conversación adicional, fueron una descripción detallada de la colección de trofeos oculta debajo de su casa de plantación. Proporcionó direcciones explícitas al sótano oculto, donde había almacenado recuerdos de cada asesinato, aparentemente queriendo asegurar que sus logros fueran propiamente documentados y recordados. Su última declaración coherente fue una expresión de satisfacción por haber vengado exitosamente la muerte de su esposo, matando a muchos más esclavos que los 3 que habían sido responsables de su muerte. El equipo de Blake pasó el resto del día buscando la plantación Hawthorne y recuperando evidencia que confirmaba el alcance completo de las actividades de Eliza. El sótano oculto contenía una colección de efectos personales, fragmentos de ropa y partes del cuerpo preservadas, que representaban al menos 52 víctimas individuales, casi el doble del número que había sido oficialmente atribuido al asesino misterioso. Cada ítem estaba cuidadosamente catalogado y etiquetado, sugiriendo que Eliza había mantenido registros detallados de sus asesinatos con la misma precisión metódica que caracterizaba sus técnicas de caza. El descubrimiento del diario de Eliza proporcionó las percepciones más perturbadoras en su evolución psicológica de viuda afligida a asesina serial. Las entradas revelaban una mente que había progresado a través de varias etapas de
racionalización y autojustificación, antes de llegar a un sistema de creencias que retrataba el asesinato en masa como tanto necesario como santo. Las entradas finales del diario, escritas solo días antes de su muerte, describían planes elaborados para expandir su territorio de caza y reclutar a otros blancos para asistir en lo que veía como una misión sagrada para eliminar la rebelión esclava a lo largo de Carolina del Sur. El equipo de Minnesota Center, Blake pasó 5 días adicionales documentando la evidencia y preparando reportes detallados para líderes del ferrocarril subterráneo y autoridades simpáticas que podrían asegurar que los crímenes de Eliza recibieran atención apropiada. También condujeron una búsqueda sistemática del territorio de caza conocido de Eliza, usando información de su diario para localizar cuerpos adicionales que no habían sido descubiertos previamente. El conteo final de cuerpos alcanzó 58 víctimas confirmadas, haciendo de Eliza Hawthorne una de las asesinas seriales más prolíficas en la historia americana. Las víctimas iban en edad desde 7 hasta 65, e incluían familias enteras así como escapés individuales. La naturaleza metódica de los asesinatos, combinada con su puesta en escena teológica y el obvio disfrute de Eliza de la tortura psicológica que precedía a la muerte, colocaba sus crímenes en una categoría de mal que desafiaba la comprensión contemporánea del comportamiento humano. El reporte de Blake sobre el caso de Eliza Hawthorne fue distribuido a lo largo de redes del ferrocarril subterráneo y organizaciones abolicionistas, proporcionando advertencias detalladas sobre las técnicas que cazadores de recompensas y captores de esclavos podrían emplear contra esclavos escapados. El reporte también incluía recomendaciones tácticas para evitar detección y defenderse contra individuos depredadores que podrían apuntar a operaciones del ferrocarril subterráneo en el futuro. Pero quizás el impacto más significativo de la muerte de Eliza fue psicológico en lugar de táctico. La eliminación exitosa del demonio del condado de Beaufort demostró que incluso los enemigos más temidos y aparentemente sobrenaturales podían ser derrotados por planificación cuidadosa, competencia profesional y acción coordinada. El mito de la invencibilidad de Eliza, que había paralizado operaciones del ferrocarril subterráneo a lo largo del centro de Carolina del Sur, fue permanentemente destrozado por la realidad de su cadáver yaciendo en un claro del bosque, con múltiples heridas de bala. Eliza Hawthorne murió como había vivido, a través de la violencia. Su cuerpo masivo yacía inmóvil en el claro del bosque, las mismas manos que habían estrangulado a 58 personas inocentes, ahora quietas en la tierra de Carolina del Sur. La mujer que había aterrorizado una región entera por casi 2 años, quien había lisiado single-handedly el ferrocarril subterráneo a través del centro de Carolina del Sur, finalmente estaba en silencio. El equipo de Blake trabajó rápidamente para disponer de los restos de Eliza, entendiendo que dejar evidencia de su involucramiento crearía complicaciones que ninguno podía permitirse. Enterraron su cuerpo en una tumba sin marcar profunda en el bosque que había reclamado como su coto de caza, asegurando que ningún monumento marcaría jamás el lugar de descanso de la asesina más prolífica de Carolina del Sur. La casa de la plantación Hawthorne fue abandonada poco después, sus secretos oscuros sellados debajo de vegetación crecida y paredes derrumbándose. Residentes locales evitaban la propiedad, afirmando que estaba maldita, aunque pocos conocían la extensión completa de los horrores que habían sido planeados dentro de sus paredes. Dentro de una década, el bosque había reclamado los edificios enteramente, borrando las últimas trazas físicas de la existencia de Eliza Hawthorne. Registros oficiales del caso fueron mínimos y deliberadamente vagos. El alguacil Caldwell archivó reportes sugiriendo que el asesino misterioso había simplemente desaparecido, posiblemente mudándose a otra región o muriendo de causas naturales. La verdad sobre la identidad de Eliza y la operación de Blake permaneció oculta, conocida solo por un pequeño círculo de operativos del ferrocarril subterráneo, que entendían la importancia de mantener tal conocimiento peligroso en secreto. Pero el impacto de la campaña de Eliza no podía ser borrado tan fácilmente. Las rutas del ferrocarril subterráneo a través del centro de Carolina del Sur permanecieron en gran parte abandonadas por años después de su muerte, ya que la palabra del demonio del bosque continuó circulando a través de comunidades esclavas,
mucho después de que la amenaza actual hubiera terminado. Las cicatrices psicológicas dejadas por su reinado de terror probaron ser más duraderas que su presencia física, un testamento a la efectividad devastadora de sus métodos. La historia de Eliza Hawthorne nos obliga a confrontar una verdad incómoda sobre la naturaleza humana, que personas ordinarias, dadas las circunstancias y motivaciones correctas, son capaces de mal extraordinario. Eliza no nació monstruo. Fue creada por un sistema que deshumanizaba a una raza entera de personas, por trauma personal, que permitió consumir su humanidad, y por una sociedad que miró para otro lado cuando la violencia servía a sus intereses. Sus crímenes nos recuerdan que el mal raramente se anuncia con señales obvias. A menudo lleva la máscara de respetabilidad. Asiste a la iglesia los domingos por la mañana y participa en actividades sociales normales, mientras planea actos indecibles en privado. Los depredadores más peligrosos no son los individuos obviamente desquiciados, que podemos identificar y evitar fácilmente, sino aquellos que caminan entre nosotros sin ser detectados, ocultando su verdadera naturaleza detrás de fachadas cuidadosamente construidas. Quizás lo más perturbador de todo, la historia de Eliza Hawthorne nos muestra cuán rápidamente la civilización puede romperse cuando dejamos de ver a otros seres humanos como verdaderamente humanos. Una vez que ese reconocimiento fundamental se pierde, una vez que comenzamos a ver a otros como menos que nosotros mismos, no hay límites para la crueldad que podemos justificar en nuestras propias mentes. Este misterio nos muestra que la capacidad para tanto el bien como el mal existe dentro de cada corazón humano, y que las elecciones que hacemos en momentos de crisis revelan quiénes somos verdaderamente. ¿Crees que todo ha sido revelado? ¿O secretos más oscuros aún yacen enterrados en los bosques de Carolina del Sur?